Camila y yo pues hemos desarrollado pues una bonita amistad. Creo que desde 2014, creo, pues, Por fuimos ahí. nominados eh, más o menos en los mismos meses como analistas de escuela. Entonces nos invitaron al mismo tiempo, estuvimos en París. Tengo la idea de que no sé si nos encontramos una segunda vez, bueno, pero bueno, por lo menos una vez nos encontramos Sí, yo creo que en fue solo París, una en París, ¿no? una en París, sí, correcto. Mm. Y bueno, luego pues hemos estado en contacto pues, por diversos medios. Pues yo tengo no sé cómo decirlo, esa alegría pues que tengo de estar cerca de muchos colegas, pues algunos pues han sido nominados a E, otros que no han sido nominados a E, pues, pero que igualmente, pues, como decía, me recuerdo, por cierto, de algo que leí el día pasado, que decía Lacan de los no nominados, que la no nominación daba esperanza, que la no Mm. nominación deja algo todavía por elaborar. Qué interesante. Que da pie a seguir elaborando. Entonces, es muy interesante, mientras que es distinto de verlo como algo cerrado y una frustración y pues nada que ver. Ah. Bueno, podemos entonces dar comienzo. Esta es la sesión número 9 del seminario La formación del analista en su ciclo 2024-2026. Tenemos entonces hoy con nosotros a Camila Vidal, quien es analista, miembro de escuela, miembro del Foro Galego de Psicanálisis, y quien entonces nos va a hablar de lo imposible de la formación. Entonces, bueno, esperemos que sea muy posible que nos ayudes a entender algo de eso. Adelante entonces, Camila. Gracias, Pedro Pablo. Vamos a ver, en primer lugar, agradecer, bueno, verdaderamente la invitación de Pedro Pablo para poder compartir hoy este espacio de trabajo con todos vosotros, que además, bueno, me permite, pues eso, trabajar cerca hoy con colegas que, bueno, hace tiempo que no coincidimos, pero que hay, bueno, lazos no solo de trabajo, sino también de amistad. Y entonces, bueno, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Pedro Pablo, por la invitación y efectivamente espero que esta tarde de trabajo, bueno, sea productiva para todos, a ver lo que se puede, lo que podemos hacer entre todos en la transmisión. Entonces, yo lamentablemente no puedo seguir el seminario como me gustaría, no me es posible por, bueno, por todo el trabajo que tengo. He escuchado algunas sesiones cuando alguna vez me he conectado, pero digamos, he escuchado a indicación de Pedro Pablo muy atentamente la intervención de Jorge Escobar, la del año pasado, sobre lo real del psicoanálisis, porque efectivamente, bueno, pues hay algo de entrelazamiento entre lo que bueno, entre la cuestión de lo real del psicoanálisis y lo imposible de la transmisión. Entonces, bueno, pues he escuchado esto y podemos, bueno, pues me pareció una sesión muy interesante y las preguntas que se planteaban también y quizás hoy podemos un poco continuar con eso. He tratado de ceñirme a los tiempos, pero creo que me he pasado un poquito. En todo caso, Pedro, si ves que me excedo, me avisas, me das un toque y trato de terminarlo. He comprobado y va un poquito más largo, no mucho más, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, si no me avisas y entonces comienzo inmediatamente. Para plantear el problema de desarrollar este título que traje sobre lo imposible de la formación, voy a comenzar por referirme a la cuestión que Freud planteó de las tres profesiones imposibles. ¿Recordáis? Educar, gobernar y psicoanalizar. Y imposibles, no podíamos preguntarnos por qué dice Freud que son imposibles. Entonces, bueno, para decirlo así muy rápidamente, me parece que podemos decir porque son profesiones en que falta una relación, podríamos decir, entre la causa y el efecto.
El psicoanálisis plantea de alguna manera una cuestión de la ruptura entre causa y efecto, ¿no? Para decirlo de una forma más precisa. Entonces, estas tres profesiones imposibles que Freud nos dice tienen que ver con esta cuestión, con que no hay una relación lineal entre causa y efecto. Esto se ve muy bien en la educación, no hay que ser psicoanalista para ver esto, ¿eh? Me parece que a poco que lo pensemos, todos nos podemos dar cuenta que cualquier acto educativo, es decir, en cualquier acción educativa, nunca podemos decir exactamente qué efectos son los que se van a producir. El mismo profesor, las mismas aulas, los mismos programas y, sin embargo, se producen efectos que uno no puede calcular de antemano, digamos que son incalculables, y tampoco somos capaces de decir por qué se produjeron unos y no se produjeron otros. Entonces, hay una yancia, para decirlo en términos lacanianos, entre lo que sería la causa y el efecto. Uno nunca llega a saber por qué se produjeron determinados efectos y no otros. Y en todo caso, estos solo se ven también como a posteriori. No se puede predecir porque no se siguen los efectos, no se siguen directamente de las causas. Entonces, en psicoanálisis, pues pasa lo mismo, ¿eh? Pasa lo mismo. Hay una falla entre la causa y el efecto. Y es esta falla, podríamos decir, para plantearlo en un primer momento, es esta falla entre esta yancia entre la causa y el efecto, lo que afecta a toda la formación del psicoanalista. La encontramos entre lo que puede ser, por ejemplo, la interpretación y los efectos de la interpretación. Lo encontramos entre una mejora, un efecto terapéutico y una intervención del analista, y tampoco hay una causalidad directa. La encontramos también entre el final de análisis y luego el hecho de que uno pues, decida instalarse o se instale o pase a ser psicoanalista. No es la misma linealidad temporal ni se sigue directamente. Entonces, la formación del analista se basa justamente en esta falla, que ningún saber va a venir nunca a poder recubrir. Nunca el saber va a poder recubrir absolutamente esta falla, esta distancia, esta brecha. Entonces, como decía, el psicoanálisis modifica la noción de causalidad, tal como se entiende en la ciencia. No voy a entrar porque no soy una experta, pero el psicoanálisis introduce esta modificación porque lo primero que nos dice Freud es que la causa en psicoanálisis siempre es après coup, siempre es segunda, por decirlo de alguna manera. El tiempo de la causa y el tiempo del efecto nunca son lineales. Nunca son lineales. Cuando hablamos de causa hay que tener en cuenta también que no se trata del origen, es decir, la causa no es el origen. No podemos decir que la causa es la que está al principio. Esto me parece que es una cosa interesante que trae el psicoanálisis, que no está en otros registros de la ciencia. Es decir, la causa no es la que está al principio, sino que la causa es lo que se produce en el propio recorrido significante. Ahí se produce la causa. Entonces, bueno, trastoca lo que podemos entender por noción de causa en Aristóteles o en la filosofía. Y esto lo podemos ver para mostrar así un ejemplo, que me parece que lo puede mostrar bien, en esto que Freud nos traía muy tempranamente también sobre la formación del síntoma en dos tiempos. No sé si lo recordáis, está ya creo que en el proyecto. El caso Enma me parece que se llamaba, que es el caso de una chica que tiene una fobia a entrar en una tienda, a entrar en las tiendas, y ella lo remite a una vez que entró en un comercio y había dos dependientes que se rieron, ella cree que es de sus vestidos. Sale espantada de la tienda y a partir de ahí se crea esta fobia. En el recorrido del análisis, es decir, en el corrido significante que hacen el análisis, lo que se aparece es un recuerdo anterior de cuando ella tenía 8 años, creo recordar, en que ella entra a una tienda a comprar, no sé si caramelos, creo que era bueno, no recuerdo qué es lo que iba a comprar,
y el dueño de la tienda le pellizca los genitales por encima de la ropa. Esto es lo que dice el caso. Bien, encontramos aquí, digamos, que este sería este primer momento traumático, pero que en realidad Freud nos lo dice, no es traumático hasta el segundo momento, porque en un primer momento este recuerdo no produjo ningún efecto, ni no produjo ningún síntoma. Y no lo produjo porque es, podríamos decir, para decirlo en términos freudianos, es con la aparición de la pubertad y de la sexualidad que conlleva, que puede resignificar como sexual, digamos, ese recuerdo primero, por lo tanto como traumático, que en su momento no era. Por lo tanto, esta es la causalidad de la que hablamos en el análisis. Y como digo, entonces existe una alianza entre ambas. Por eso Lacan nos dice siempre que la causa es lo que siempre cojea. Lacan de la causa dice la causa es lo que siempre cojea, es decir, siempre hay una dificultad con la causa. Y esta falla entonces entre la noción, la causa y los efectos es lo que llamamos lo real en la formación del psicoanálisis, una forma de que podríamos llamar a lo real en la formación del analista, perdón, que es la misma falla que está en la base misma de la escuela. Eh, Lacan lo que nos dice en la proposición es que la escuela, dice, está de alguna manera una escuela descentrada, dice, porque hay un real en juego en la formación misma del psicoanalista. Esto descentra la cuestión de la escuela, ¿no? Y cuyo objetivo, nos dice también ahí en la proposición, el objetivo de la escuela no es otro, podríamos decir, que tratar de establecer cuál es la formación que conviene para este analista que ha de sostenerse en esta profesión imposible. Cómo proporcionar una enseñanza que esté, digamos, a la altura o que sea coherente con este real que está en el corazón mismo de la formación del análisis. Ese es el objetivo de la escuela. Entonces, está este imposible de la formación del analista, que es la pregunta de Lacan. ¿Qué es un psicoanalista? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se hace? ¿Mm? Entonces, este real está conformado, como vemos, por esa imposibilidad de elaborar un saber que llegue de alguna manera a reducir esa ansia. Está conformado entonces por un no saber que está en el corazón mismo de la formación del psicoanalista. Esto no es óbice, desde luego, como tanto Freud como Lacan insistieron en descuidar lo que el analista tiene que saber. Ellos insisten todo el tiempo en las cosas que el analista tiene que saber para poder estar, digamos, a la altura de la operación que tiene que realizar. Los dos insisten. Y la lista es infinita, nos dice Dominique Fingerman en el texto este que os envié. Ella dice, ¿cómo es? Dice, la historia de las civilizaciones, la mitología, la literatura, la filosofía, la lógica. Bien, una lista que de alguna manera saca del texto de Freud, Análisis profano, del año 26, en el que Freud, al final del texto, justamente dice que enumera, digamos, las materias que tendría que haber en una supuesta, caso de que hubiese alguna vez, una facultad de psicoanálisis. Una lista infinita, por lo tanto, este no saber en el corazón mismo de la enseñanza y del psicoanálisis no es óbice para que descuidemos lo que como analistas tenemos que saber. Entonces, como vemos, esta cuestión de la formación del analista está íntimamente ligada con la transmisión misma del psicoanálisis y está, podríamos decir, presente como cuestión, como pregunta, desde los inicios mismos de la enseñanza de Freud. Y, por supuesto, continúa con Lacan, aunque es verdad que podemos pensar que fue abordado por ambos de diferentes maneras. Voy a comenzar un poco entonces con Freud, cómo la plantea Freud, ¿no? Freud la percibe muy pronto, la dificultad en la formación del psicoanalista. Y, digamos, es una dificultad que además podemos apreciar en toda la historia del movimiento analítico. Se puede apreciar ahí, desde sus mismos comienzos. Y Freud
lo que nos dice al principio de su enseñanza es, digamos, él se convence de la convicción, se convence de que no es posible, digamos, el autoanálisis. Dice, hay una imposibilidad de autoanalizarse, no es posible esto. Él habla también de que la transmisión del saber psicoanalítico es inseparable de una búsqueda, dice, personal de la verdad del inconsciente, y por lo tanto lo primero que plantea, al principio de todo, pues concluye que la lectura de los textos no es suficiente para poder devenir psicoanalista, y lo que él plantea es que es imprescindible el haber pasado por la experiencia de un análisis como elemento fundamental de la formación, lo que posteriormente se dio en llamar el análisis didáctico. Y Freud mismo llega a afirmar incluso que este análisis el analista debería retomarlo cada cierto tiempo. Y es donde ve él ahí, digamos, el punto crucial de la formación del analista. Incluso yo creo que podríamos decir, salvando, bueno, aparte de todas las demás cosas, que la creación misma de la IPA, que como recordaréis se crea para tratar de mantener la unidad teórica y la práctica del psicoanálisis, responde de alguna manera a esta necesidad, a esta dificultad, ¿no?, en la formación, y por lo tanto una necesidad de fijar, que es lo que yo os planteaba, unos criterios mínimos para la formación de esa persona que quiera devenir analista. Esto se constituye formalmente con la creación de la IPA. Y en 1910 se crean, digamos, aparece en el Instituto de Berlín, se definen por primera vez los criterios, una uniformización de esos criterios para devenir analista, y ahí se plantea también, estamos hablando en 1910, que solo podrá ser analista aquel que la institución autorice. La institución, la IPA, autoriza a aquel que puede devenir analista. Recordemos que antes de eso era el mismo Freud quien autorizaba. Freud era el que decía que este podía ser o no ser analista. Bueno, hay un intento de uniformar estos criterios, un intento de mantener la unidad del psicoanálisis, y sucede esto. Entonces, esto básico que Freud plantea de la necesidad de un análisis personal, él lo dice también para creer en el inconsciente. Él dice para creer en el inconsciente. Yo creo que nos engañamos si pensamos que es la única palabra de Freud en relación con esto, porque hay toda otra serie de textos que voy a traer ahora, algunos ejemplos que nos permiten pensar o deducir que, digamos, Freud veía esta problemática como algo de mayor calado, no simplemente la idea de que hay que pasar por un análisis porque el analista ha de estar convencido de la existencia del inconsciente, pero, digamos, en todo caso, es verdad que esta idea apunta al deber de haber pasado por un análisis que nos permita comprobar, pues, la eficacia terapéutica que tiene tanto la asociación libre como la interpretación. Digamos, sin esto no habría análisis posible. Esta es la primera elaboración de Freud. Pero, sin embargo, como digo, hay otras elaboraciones de Freud que me parece que, bueno, nos permiten ver que él veía ahí digamos, un problema más complejo, una problemática más compleja. Entonces voy a poner dos ejemplos, quizás hay más, pero con lo que yo he encontrado y que me parecen relevantes para esta cuestión. En el texto de 1912, en Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico, Freud plantea ahí una cuestión también bien interesante, porque él nos dice que la técnica que él inventó, dice, es una técnica que está de acuerdo con mi individualidad, es adecuada a mí, dice, pero que no descarta para nada el hecho de que cualquier otra personalidad médica encuentre otra técnica que se adapte más a su personalidad en relación al tratamiento, a lo que tenga que hacer, y al paciente y a los pacientes que tenga por delante y lo que tenga que solucionar. Entonces, esta idea me parece que es una idea muy interesante de Freud, porque de alguna manera lo que Freud nos dice ahí
que es una cuestión ya de mayor calado, es lo que dices que lo importante, es decir, lo esencial del proceso no es la técnica, no es que haya una técnica que uno puede transmitir a través de una enseñanza y que sea igual para todo. Eso no es lo importante. Cada uno pues, tendrá que buscar su manera, sino que lo importante son las tareas a solucionar. ¿Qué es lo que él dice? Lo importante es los pacientes que tenemos delante y las tareas que tengamos que solucionar. Entonces me parece que no hay que hacer tampoco una gran abstracción para percibir en esto los ecos de lo que Lacan nos va a decir luego, muchos años más tarde, con la idea de que cada analista cada vez ha de reinventar el psicoanálisis. Cada vez, cada analista, según el paciente, según la tarea, ha de reinventar el psicoanálisis. Cada caso entonces tomado como el primero, como nos decía Freud. Es decir, no hay acumulación de saber en este sentido. Si nos dice que cada caso tiene que ser tomado como el primero, lo que nos está diciendo es que a este nivel, al nivel de la práctica, no se acumula, no hay una acumulación de saber, que se trata de otra cosa. Y esto sí que es una invención posible, esta idea de que cada uno en cada análisis tiene que producir una cierta invención, ese saber hacer allí. ¿m? Esta invención ha de producirse porque no hay un saber establecido que permita decir qué es lo que hay que hacer. Esa técnica sirve para uno, pero quizá para otro no sirve. Y unos años más tarde, en un texto de 1914, 2 años más tarde, que se titula Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, él planteó otra cosa también bien interesante. Este texto, el Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, es un texto que Freud escribe porque, recordemos, en ese momento el psicoanálisis, bueno, había empezado a ser conocido, y empezaron las disensiones dentro del movimiento psicoanalítico. Está Jung, fundamentalmente, Adler también, que planteaban ya concepciones del análisis con las que Freud mismo, voy rápido, habría que leer la historia y desmenuzarla. Freud mismo no estaba de acuerdo. Entonces él se siente como en la necesidad de escribir esta historia, esta contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, un poco para sentar las bases de lo que él dijo, de cuál era su teoría, para que no quedase, pues digamos, como mezclada en esa barabunda de nuevas formas de pensar lo que era un psicoanálisis y de pensar lo que era el inconsciente. Entonces él escribe este texto y ahí dice algo bien interesante, porque en este texto él dice que efectivamente él encuentra que estas disputas internas entre los analistas eran un problema para el desarrollo del psicoanálisis, ¿no? Y dice que, que falta una autoridad para poder lidiar con estas disputas internas, pero curiosamente no remite esa autoridad a él. No dice, no, no soy, no, yo no tengo esa autoridad, ni hay otro. No la remiten, él remite la falta de autoridad, fijaos bien, al carácter inacabado y la continua formación de la teoría, es decir, lo remite a algo estructural. Dice, falta autoridad porque realmente la teoría tiene un carácter inacabado, la teoría y la técnica, y hay una continua formación de la teoría. Y esto resta autoridad para poder dirimir las disputas internas. Digamos, me parece algo realmente fuerte esto que dice, fuerte. Y entonces, ¿cómo era? Quiero decir, no se queda en la superficie, no dice, bueno, las disputas internas son un problema para el desarrollo del psicoanálisis, por los narcisismos, que uno quiere mandar más que otro, porque uno sabe más. No se queda en eso para nada, eso que pasa en el psicoanálisis y pasa en todos los grupos. Él dice, hay un problema de autoridad, no habla de si uno quiere ser más o el otro menos, hay un problema de autoridad que es intrínseco a la propia teoría psicoanalítica. Entonces, bueno, me parece que son dos ejemplos de que realmente Freud, cuando plantea las dificultades en la formación y en la transmisión del psicoanálisis, bueno, él está pensando en algo muy de fondo, muy de fondo.
Entonces, vamos, en este contexto, bueno, en este contexto es en que nos encontramos con que a mediados del siglo XX se produce un momento, podemos decir, en que se alcanzó una máxima estandarización de esos criterios para poder devenir analista, ¿eh? Y es, digamos, en ese momento, a ver, eh, máxima estandarización, es decir, un estándar absolutamente regulado de lo que cada uno tendría que hacer para poder devenir analista. Y ahí encontramos, me parece, ahora sí, esta idea de lo que es formación, de lo que nos trae el diccionario como, como significado de la palabra formación de algo, ¿no? Cerrado, remite a las tropas en formación para hacer revista, remite al adiestrar, a congregar, dice, congregar y juntar personas o cosas uniéndolas entre sí para formar un todo. Es decir, en este momento me parece que la palabra formación ya nos remite a todo eso, es decir, a una cierta degradación, podríamos decir, de lo que es el saber en el psicoanálisis, que como Freud nos decía, es un saber abierto. Un saber abierto y lo que suponía reducir la enseñanza a esta cuestión cerrada. Entonces, esto llevó a Lacan también, años más tarde, a decir que él había hablado de las formaciones del inconsciente, pero que en lo que se respecta a la cuestión del analista, él habla más bien de formación del analista, que es el título del libro de Dominique Fingerman. Digamos, es la misma palabra formación la que está en cuestión, la que está en cuestión. Entonces, es en este contexto de esta máxima estandarización en el que Lacan propone un proyecto de enmienda, digamos, a los estatutos que se estaban elaborando para la formación del Instituto de Psicoanálisis de París. Y este proyecto de enmienda, digamos, para oponerse, por decirlo de alguna manera, a cualquier idea que suponga un cierre de lo que es la formación del analista. Es decir, en ese momento, mediados del siglo XX, año 1953, Lacan se opone a esta idea de una formación cerrada y tenemos ahí comienzan las escisiones que van a llegar a la excomunión de Lacan, pero en base a esta idea de una formación cerrada. Entonces, esta oposición que Lacan muestra, esta proposición por vía de un estándar reglamentario, podríamos decir, Lacan la va a ir desplegando a lo largo de toda su enseñanza hasta el acta de fundación, incluso más allá, pero concluye con la elaboración del texto del acta de fundación. Por lo tanto, Freud, como vemos, funda la IPA para tratar, digamos, de establecer un control sobre lo que era la teoría bueno, Freud se funda la IPA para tratar de establecer un control y establecer un poco, digamos, la unidad de lo que era el psicoanálisis es decir, funda una asociación de analistas. Lacan no forma un grupo, lo sabemos, no funda ninguna asociación, porque, digamos, la preocupación no era como la de Freud, de mantener, digamos, la transmisión formal de su discurso. Freud tenía miedo que su discurso quedase, digamos, opacado o perdido en toda esa vorágine de elaboraciones que se estaban haciendo. Esa no es la preocupación, esa no es la preocupación de Lacan. Entonces, Lacan lo que hace es fundar una escuela que decimos de psicoanálisis, no es una escuela de psicoanalistas. Entonces, digamos, ¿cuál es la diferencia? Nos podríamos preguntar, bueno, pues la diferencia nos la dice él mismo en el acta de fundación, que es muy precisa a este respecto. En el acta de fundación lo que dice, primero, hace una referencia al objetivo de la escuela, ¿no? Dice, el objetivo del trabajo, es decir, del trabajo de escuela, es indisoluble de una formación que hay que dispensar. El trabajo de escuela no puede separarse de la necesidad de eh, dispensar una formación, y hace uso del término escuela y lo explica también un poco en el sentido de lo que constituía el término escuela en la antigüedad como
digamos, estar constituida alrededor de una enseñanza que es la suya y de la que él nos dice ese mismo año en el seminario Los Cuatro Conceptos, en el seminario 11, dice, formar analistas ha sido y sigue siendo la meta de mi enseñanza. Por lo tanto, tenemos el objetivo de la escuela, tiene que ser indisoluble de una formación que hay que dispensar, y él dice, la meta de su enseñanza ha sido siempre la de formar a los analistas. Y en ese mismo texto de los cuatro conceptos, en la lección del 10 de junio, continúa diciendo, dice, la formación de los analistas es un tema muy actual en la investigación analítica, empero no hay manera de dar con sus principios. Estamos en el 1964 y Lacan continúa diciendo que no tenemos aún los principios que rigen o que nos den la idea de lo que tiene que ser la formación del analista. Entonces, como vemos, la enseñanza de Lacan trata de dar cuenta desde sus mismos inicios de la cuestión de qué es lo que opera en psicoanálisis, qué hace que el psicoanálisis no sea una psicología, ¿por qué no es una religión? Se pregunta Lacan y trata de fundamentarlo, y todo esto es lo que a él lo lleva a plantear la cuestión central alrededor de entonces, ¿qué es un psicoanalista? Por lo tanto, como digo, la preocupación no era la preservación formal de su discurso, como si digo que era la de Freud. Su preocupación era otra, y era otra porque él ya estaba advertido, podríamos decir, de los estragos que esta idea de una lengua común, por decirlo de alguna manera, de esta estandarización en la formación, estaba advertido de lo que había llevado, a dónde había llevado al psicoanálisis. Él nos dice a una especie de psicologización vacía, que él se dedicó a denunciar a lo largo de toda su enseñanza. Entonces, lo que él llama su retorno a Freud es una condición, podríamos decir, y una apuesta por la transmisibilidad del psicoanálisis. Porque algo se transmita para sacarlo del oscurantismo, nos dice, al que había quedado reducido. Es decir, para que los hechos del psicoanálisis pudiesen transmitirse, es decir, dar con sus principios, podríamos pensar. Y para ello no apostó por la uniformización, por una lengua común, sino que apostó por todo lo contrario, apostó por la multiplicidad de las lenguas, del uno por uno, digamos, inventando el dispositivo del pase. Su apuesta es por lo múltiple, por la multiplicidad de las lenguas. Por lo tanto, es una apuesta más decidida que la de Freud, también quizá un poco más arriesgada, ¿no? Entonces Lacan funda su escuela, como digo, sobre este real que está en el corazón mismo de la formación del analista. Y este hecho entonces nos permite pensar que este hecho de la uniformización, de la protocolorización, de esta reglamentación estándar para la formación del analista, lo que hace es que vela sistemáticamente, nos dice Lacan, el elemento esencial, que es esta pregunta de qué es un psicoanalista. El hecho de tratar de reglamentar de una manera absolutamente precisa la formación del analista, lo que hace es velar, ocultar la pregunta, ocultar la pregunta. Vela incluso, podríamos decir, la pregunta por la causa. Y sabemos que si se vela la pregunta por la causa, lo que queda de alguna manera es el nivel del funcionamiento, nada más, de la técnica, podríamos decir. Entonces, bueno, pues desde esta perspectiva podemos pensar que entonces esta uniformatización de la formación del analista es una forma simbólica de tratar esta falla que es real. Es una forma simbólica. Como no hay un agujero, no podemos decir exactamente qué es una lista, pues reglamentamos, lo cerramos en un marco, imponemos el marco, número de sesiones, número de años de análisis, número de años de lectura de los textos leídos, todo lo que le queramos poner ahí para velar ese agujero. Por lo tanto, es una forma simbólica de tratar esta falla que es real. Y
Y la forma de intentar eludir esta falla, que es real, no lo olvidemos que Lacan nos dijo siempre que es una falla fecunda. Entonces, de lo que se trata es de encontrar la fecundidad de la falla y no tanto tratar de obturarla, ¿no? Porque, a ver, ahora nos puede parecer, digamos, un analista no lo es, lo que define a un analista no es que quiera trabajar como psicoanalista o que trabaje como psicoanalista. Lacan lo dice, los hay, funcionan, no lo pone en cuestión, pero lo que define al analista no es que trabaje como analista, sino que es, digamos, haber sido producido en un análisis. Y entonces tenemos que dar cuenta de cómo eso sucede. Tenemos que dar cuenta de cómo eso sucede. Por lo tanto, la escuela se funda alrededor de este no saber, pero ya no velado, podríamos decir. Se funda alrededor de este no saber, como los protocolos también se fundan porque hay algún agujero y que como uno no puede acceder a ese agujero, lo que pone son protocolos y normas, pero no velado, sino explícito. Se trata de hacer explícita esta falla. Esta falla que insiste, pero siempre buscando saberlo, porque no lo olvidemos, lo que está en juego, como decíamos, es lo que el analista tiene que saber. Y aquí me parece que la cuestión del pase es paradigmática en este sentido, es decir, cada pase, cada pase nos trae en su mismo corazón esta falla abierta. Nunca hay una forma de atrapar ese real y cada intento, cada pasante, cada testimonio de pase, todo lo que ocurre en el dispositivo no hace más que dejar de velar la falla, la hace aparecer en todos sus momentos. Es una forma de hacerla presente. Cada intento de tratar de cernir ese real al que no accedemos es una forma de poner de manifiesto la falla. ¿Mm? Es una forma de poner de manifiesto esta falla. Por lo tanto, bueno, Lacan trae el pase justamente ahí para dejarlo cada vez en evidencia. Porque la cuestión, nos dice Colette Soler, es saber si habrá en el futuro psicoanalistas, es decir, si lograremos que pervivan. Porque la Colette Soler lo dice siempre, dice, no es que no va a haber pacientes, porque siempre va a haber malestar. Dice, es intrínseco, no se puede. Pero sí lo que puede pasar es que en el futuro no haya analistas que quieran sostener el lugar del analista. Entonces, hay un real en juego en la experiencia, que es este real que Freud de alguna manera intuía cuando decía que era necesario pasar por la experiencia del análisis. Por eso podríamos decir también que el psicoanálisis es un discurso que es solvente, pero que no es muy sólido en el funcionamiento. Y no es muy sólido, pues recordemos esto que Freud nos decía, de este carácter inacabado de la teoría, no es muy sólido porque el saber que tiene para transmitir no es un saber preciso, no es un saber cerrado, como en la ciencia, sino que incluye un real inaccesible y que por lo tanto su transmisión se juega siempre en la transferencia. Se juega siempre en la transferencia. Por lo tanto, si decimos que se juega siempre en la transferencia, no es el saber, no es el saber lo que se transmite, porque como decimos, el saber no es socializable, el saber que se construye en un análisis no es socializable, solo le sirve a cada uno, a aquel que lo ha producido, no permite una protocolarización de la enseñanza como en otros registros de la ciencia, porque no es cuantificable y tampoco, digamos, lo calificable de la clínica tampoco se puede, digamos, estandarizar porque remite siempre al uno por uno. Por lo tanto, lo que se transmite no es un saber, sino que es un deseo, podríamos decir. No es un deseo. Y entonces encontramos aquí un límite muy preciso a la ambición, tanto de Freud como de Lacan, de hacer entrar al psicoanálisis en el registro de la ciencia. Y es por eso también que es tan importante, y Lacan nos lo dice, que podamos de alguna manera establecer cuáles son las operaciones, las condiciones de posibilidad, cómo se forman los analistas para no quedarnos en el oscurantismo. Es decir, no es una ciencia, pero sí podemos dar nuestras razones de cómo opera, cómo se produce, cómo hace. Y ese es el esfuerzo a hacer de cada vez. Por eso lo acá nos dice el analista es al menos dos.
lo dice en RSI, dice el analista para tener efectos y el analista que esos efectos los teoriza. Y Lacan nunca cejó en dejar de intentar esta teorización. Termino ya, me quedan unos minutos nada más. Entonces, lo que hace obstáculo a la transmisión es este real, que está inmerso en lo que es tanto el psicoanálisis mismo como, por lo tanto, en la formación del analista, y hace real, no, Jesús, hace obstáculo porque, para decirlo muy rápido, bueno, porque desconoce el lenguaje, el real desconoce el lenguaje, por lo tanto, lo que se transmite no puede abordarse por la vía del saber. Entonces, voy a dar unas pinceladas un poco de a qué apunta esta cuestión, ¿no? El psicoanálisis finalmente lo que busca es cernir un imposible, que es cernir la forma en cómo un significante marcó el cuerpo para cada uno de nosotros, ¿no? Ese punto de unión entre la palabra y el cuerpo. Y esto no es un saber, esto es un acto, podríamos decir, ocurrió, fue así. Y solo tenemos de alguna manera las consecuencias, ¿m? Las consecuencias. Entonces, de lo que se trata es de las marcas que para cada uno ha dejado esa operación, de estas consecuencias. ¿Qué marcas dejó para cada uno esa operación? Por lo tanto, este real siempre es un real singular porque remite al propio goce, remite a cada uno. Un goce, como dice Lacan, contingente, pero decisivo para cada ser humano. Por eso el análisis busca también, digamos, encontrar esos significantes primordiales, esos significantes primeros, para intentar establecer cómo se entretejieron, cómo esos significantes primordiales se entretejieron para organizar, podríamos decir, la vida del sujeto sin que para ello este sujeto participase con su voluntad o con su pensamiento, podríamos decir. Cómo es que se entretejen esos significantes y de alguna forma marcan la vida del sujeto. Este entretejido de los significantes sí es un saber, sí es un saber. Y es un saber que trata de velar justamente el goce que está en esa marca corporal, ese goce del cuerpo. Un real que insiste, como decimos, sin sentido, por fuera del sujeto, porque el goce no es del sujeto, el goce es del cuerpo. Entonces, imposible saber también por vía del lenguaje, podríamos decir, cuál es ese efecto corporal. ¿De qué goce estamos hablando? ¿No? Yo hace tiempo traía esta pregunta, esta idea de ¿a qué sabe una manzana? ¿No? No hay forma de transmitir a qué sabe una manzana. No podemos decirle a nadie cuál es este saber sobre el sabor de la manzana. Podríamos decir, pero sabemos que sabe. Sabemos que sabe. Pero es un saber que se tiene en el cuerpo. No se puede transmitir por la vía del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, me parece que algo de esto es lo que digamos, escapa a la prensión significante y es algo de esto de lo que se trata en un análisis, de poder cernir algo de esto que no pasa por la vía de la palabra. Por lo tanto, la transmisión se encuentra siempre de este lado, enmarcada por este imposible de saber. Pero aún hay más. Hay este imposible de saber porque no se puede decir, pero aún hay más. Porque el saber que uno adquiere, el saber que uno mismo adquiere, que sí lo adquiere en un psicoanálisis sobre uno, ese saber que uno adquiere, lo que el análisis ha enseñado a cada sujeto, a cada uno, no se traduce directamente tampoco en un saber para la práctica. No se traduce. Ni el análisis ni el estudio de los textos nos van a proporcionar ese saber que el analizante nos viene a demandar. No lo produce ni el análisis ni la lectura de los textos. Es decir, el saber que uno adquiere en un análisis lo pone en condiciones, lo puede poner en condiciones de practicar el análisis. Es decir, produce, también es verdad, esclarecimientos que sirven luego para sostener la posición del analista, pero no dice nada de la práctica. No dice nada de la práctica, sigue sin decir nada sobre lo que es el acto analítico. El analista no sabe lo que es el acto analítico, no decimos vamos a hacer un acto.
No se sabe lo que es el acto analítico. Lo que sí adquiere el analista, si se puede decir, es una transformación de su ser que le va a permitir situarse, ocupar ese lugar adecuado dentro del discurso para que el acto pueda tener lugar. Por eso Lacan no lo incluye en el pase, es algo a reflexionar. Lacan no incluye nada de la cuestión de la práctica del pasante en el pase. No se trata de eso para el pase. Me parece una idea interesante para reflexionar. En todo caso, nos encontramos, y ya termino, una nueva encrucijada. Es decir, sabemos que el acto es incalculable, que solo lo podemos saber por sus consecuencias y precisarlo, por lo tanto, a precup, pero sí sabemos que solo se producen condiciones precisas y por lo tanto tenemos que intentar dar cuenta de cuáles son esas condiciones y por lo tanto nos encontramos con una encrucijada, porque encontramos ahí también esa ansia de la que hablábamos al principio y esto solo es posible asirlo en el propio análisis. Entonces, como no hay ningún otro que sepa ese saber completo, podríamos decir la única vía posible es producir a partir del propio trabajo del análisis de cada uno, que es lo que hacemos todos. ¿Qué es lo que se juega? ¿Qué es lo que se puede alcanzar? ¿Qué es lo que siempre se escapa? Y por eso también decimos que cada uno solo se autoriza de sí mismo. Nuestra escuela, a diferencia de la IPA, que sí autorizaba a los analistas, no autoriza a nada ni a nadie. La escuela lo que hace es garantizar. Garantizar que es distinto, garantiza que no haya sino analista que surge de su formación, nos dice Lacan. Y es a partir de ahí que cada uno por uno, podremos autorizarnos o no como analistas, cada uno de sí mismo y de algunos otros, nos dice Lacan también. Y hasta aquí, mucho rato, un poco, de Bueno, más. muchas gracias, Camila. Mm. Explica un poco la mecánica para los que asisten por primera vez al seminario. Después de la ponencia, en este caso de Camila, hay una interlocución. En este caso, la interlocución la voy a hacer yo. Hago un par de preguntas, de comentarios. Camila responde y después entonces pasamos al debate abierto con los asistentes. Ok, bueno, yo siempre en toda la ponencia tengo la dificultad de que hay muchas cosas que quiero preguntar o comentar. Y por supuesto que no puedo hacer todo porque entonces me agarro yo todo el debate. Pero en el caso tuyo, Camila, me ha puesto en un aprieto especial porque de verdad que son muchas las cosas que quisiera preguntar. Pero bueno, por algún lado tengo que agarrarla. Voy a tomarla por una parte sencillo, pero creo que es importante, que es con relación a la transmisibilidad del psicoanálisis. Ujú, Tú comentas, Leo, entonces lo que él llamó su retorno a Freud, él, Lacan, es su condición y una apuesta por la transmisibilidad del psicoanálisis. Pero el mismo Lacan, como tú señalaste incluso antes, tiene esa frase tan conocida por nosotros de la intransmisibilidad del psicoanálisis, tal como, lo cito más o menos de memoria, tal como ahora lo pienso, el psicoanálisis es intransmisible. Es fastidioso, no es la palabra que él utiliza. Bueno, él hablaba en ujú. francés. Pero es así, cada psicoanalista se ve obligado a inventar el psicoanálisis. Que por cierto, tú hiciste una aclaración que está en el texto que creo que no la comentaste, pues, que no se trata de, que comentabas, pues, de un colega que decía que sentía que no había inventado nada, pero que no se trata de eso. Me gustaría Luego que lo lo comentara. digo. Pero bueno, esa aparente contradicción entre la transmisibilidad que, por la que apuesta Lacan cuando él mismo ha dicho que es intransmisible. Pero hago solamente esa por ahorita, luego que tú comentes, entonces paso al segundo punto. Sí. A ver, es un poco lo que traté de explicar, pero, por ejemplo, quiero decir, me parece que cuando hablamos del pase, justamente ahí lo que se transmite es esto que es intransmisible.
Quiere decir, que haya algo intransmisible no quiere decir que no se pueda transmitir nada. Justamente hay una verdadera transmisión de que hay algo que es intransmisible. Fíjate, no sé si se entiende la diferencia. Se transmite algo que no es transmisible y esa, digamos, es la apuesta del pase. Ver si podemos, él lo teoriza, dice hay algo, hay un real, lo real no se puede transmitir por vía de la palabra, entonces ese real que está en el corazón, que tiene que ver con el goce, todo eso, es un real. ¿Y cómo busca él la forma de transmitir ese real? Pues lo busca por el pase mismo, demostrando cada vez en cada pase que siempre hay algo que es intransmisible. Es decir, buscamos cercar ese agujero, buscamos bordearlo para atrapar algo de eso, pero no para taparlo, sino justamente para que siga siendo productivo. Y realmente, si me conseguí explicar ahora un poco mejor, el pase transmite eso, es una transmisión colectiva de lo imposible y por eso genera siempre un punto de malestar, un punto de dificultad, un punto de no es eso, ¿no? De uff, no es eso, porque nunca es eso, porque en cada pase hay algo que se quiere transmitir, pero que como es intransmisible, lo único que hace es eh, explicitar la imposibilidad de la transmisión y cada vez poder poner palabras a eso que es intransmisible. No sé si me he Sí, 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 explicado. sí, sí, sí. Aparte, otras muchas cuestiones que es lo que dice, lo que decía Lacan. A ver, si decimos no encontramos los principios para la formación del analista, es decir, a ver, algo de esto tenemos que poder decir. ¿No? Porque una cosa es que haya algo intransmisible y otra cosa es que no digamos qué entendemos por lo que es un psicoanalista. Dice, son cosas como dice, no puede ser, algo tenemos que poder decir, pero sin tapar la llancia. Vamos a tratar de formalizarlo. Todo su intento fue buscar fórmulas, recurrió a las matemáticas, para tratar de formalizar de algo que pueda transmitirse, aunque más no sea digamos, poder demostrar esa imposibilidad que es encontrársela de cada vez. No es una mala transmisión, ¿eh? Ok, bueno, aprovecho para saludar a Cora, que entró un poco después, y alguien que se identifica como admin, que parece como eh, admin, será María Victoria, no sé quién es admin, si puede. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mm. Por favor, ¿me recuerdas tu nombre? Virgínio, Virgínio Gouveia. Ah, no, que Virgínio está muy perto de aquí, está en São Petersburgo. Ah, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Ajá, bienvenido, Virginio. Gracias. Bon, entonces, fíjate, me hace recordar un comentario que hacía una colega que ya no está con nosotros, que fue nominada a E también, que ella decía que no recordaba de las presentaciones de AE, que no podía recordar nada específico, solamente como cuestiones puntuales. Tiene que ver un poco con eso de la transmisibilidad, porque si fuera que uno en los testimonios de paz se Ujú, fuera a sacar, bueno, mira, aquí está una nueva ley y encontramos una nueva fórmula, que algunos esperan eso, pues, algo por el estilo, pero no. Yo, por lo menos a mí me apasionan las presentaciones, los testimonios de y también testimonios de algunos que no han sido nominados me apasionan y me transmiten algo, me transmiten mucho, me transmiten una fuerza, un deseo, lo real del psicoanálisis, cómo eso es singular en cada uno. ujú. Bueno, voy al segundo punto. Yo lo he abordado en numerosas sesiones, nunca he logrado como expresarlo bien, tiene que ver con los colegios clínicos, tiene que ver con lo académico, con la especie de academización o universitarización del saber de psicoanálisis, ¿no? Nunca sé cómo agarrarlo, pero bueno, pues, hago un intento. ¿Ves?
los colegios clínicos, y lo digo con cuidado porque ya Constanza está ahí, que ya me callé. La otra vez lo dije con descuido y entre ella y Verónica, las dos hermanitas Lobo me cayeron. Menos mal que no estaba ni Julieta ni Gladys, porque si no me hubieran fusilado. Pero bueno, comenzando. Los colegios clínicos no se puede generalizar. Comenzando en Latinoamérica, los colegios clínicos todos forman parte de un foro, todos están unidos a un foro. En España, en Francia, están separados. Pero incluso en España no se puede decir que tenemos una uniformidad de colegios clínicos. Hay en un extremo, diría yo, por ejemplo, el colegio clínico asociado con el Foro Psicoanalítico Barcelona. ACCEP, que es un colegio clínico bastante grande, que tiene un programa formal de máster y de formación permanente que dura 3 años y tiene muchísimas materias. Yo mismo lo hice por una necesidad primero de visado y después porque, bueno, ya estaba pues montado en el potro. Pero bueno, tenemos eso en un extremo de formalidad, vamos a decir así, y en otro extremo tenemos pues colegios clínicos medianos y colegios más clínicos pues más pequeños. Pues en el foro galego pues tenemos un colegio clínico pequeño. Pero sí me parece, me atrevo a decir a juicio de que me psiquiatrillen aquí, que en general, en todo lo que yo he observado, hay cierta tendencia a la academización, al saber universitario, y no me refiero a que se emplee el discurso universitario, que eso es muy generalizado, no es solo eso, sino a ese tipo de saber referencial, del saber referencial. Entonces, aquí dijo esto y después dijo aquello, y entonces después dijo lo otro y tal otro y tal otro y tal otro y tal otro. Bueno, en fin, me fui un poco por la tangente. Siempre que toco esto, pues me ocurre lo mismo porque nunca encuentro cómo agarrarlo bien. Dicho sea de paso, yo te comentaba en lo que conversábamos el sábado o el viernes, que hay esa especie de ambigüedad entre colegios clínicos y escuela. En el lenguaje común, escuela y colegio son sinónimos. ¿Eh? Claro, nosotros podemos justificarnos, vamos a la creación de la sección clínica y entonces, bueno, ya ahí pues, porque lo que hacemos es seguir a la carta la formación de los colegios clínicos. Perdón, que se te va la voz, Pedro Pablo. Ajá, que decía que hay esa ambigüedad entre escuela y colegios clínicos, que en el lenguaje común colegio y escuela son sinónimos, y eso nunca queda muy claro, pues. Bueno, como siempre me ocurre, nunca logro plantear esto de manera bien estructurada, pero entonces lo termino con algo que te comentaba el viernes cuando conversábamos, que tiene que ver con esto. Cuando estudiamos un texto, que estudiamos muchos textos, por ejemplo, yo a veces me pregunto, pues Le Tourdi, que me puse a estudiarlo, y varios, pero digo que me acordé ahorita, Le Tourdi es un texto denso, súper denso. Me puse a estudiarlo línea por línea, debatido con Matilde Pellegrini, que hoy se excusó que no podía estar, lo mismo que los famosos. Y yo muchas veces me pregunto, bueno, ¿por qué me pongo a estudiar esto? Yo lo hago porque es un reto, porque es tan difícil que tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo. Bueno, nunca me doy por vencido, pues soy muy terco. Pero a veces me pregunto, bueno, ¿realmente qué de esto puedo llevar a la clínica? Es una interrogante que me hago, solo con la Tourdi, sino en general con todo. Ese enorme cúmulo de textos que nos estudiamos, siendo que el psicoanálisis es intransmisible, realmente, ¿por qué lo estudiamos más allá de que es lo que nos da prestigio, de que se supone que tenemos que estudiarlo? Que como decía Rite, que no está hoy presente tampoco, que tenemos que hacer doctrina, pero ¿por qué? Bueno, perdóname y me perdonan todos que me extendí y que hice muy enredada pregunta además, pues. Pero bueno, si puedes comentar en torno pues, a ese enredo que te dejo ahí. A ver, es que para mí son cosas distintas, es decir, el colegio clínico y la escuela son dos cosas totalmente diferentes, por más que colegio clínico remita colegio y escuela puedan querer decir lo mismo. Para mí el colegio clínico tiene otra función, incluso diríamos, por eso es verdad, es un tipo de enseñanza más,
bueno, eso, más universitaria, si quieres. Se podría, no en todos los sitios es igual, pero sí se podría decir así. Y no se confunde con la escuela. Otra cosa es todo el debate que tenemos ahora en relación a que es verdad que a veces puede quedar diluido la escuela en lo que es el colegio clínico porque acabamos un poco sin saber distinguir lo que es una cosa y lo que es otra. Estamos en el trabajo, me parece, de poder separarlos y diferenciarlos, pero es una pata de la escuela, podríamos decir, en lo social, en los otros discursos y una forma efectivamente de transmisión y de enseñanza que no es la misma que se busca en la escuela, no incluye, digamos, bueno, no lo quiero decir así, pero bueno, me parece que eso es distinto. Ahora, lo que tú dices en relación a la lectura de los textos, eso no tiene nada que ver con el colegio clínico, ese esfuerzo enorme de leer los textos de Lacan y de ver qué dice, bueno, es un intento de descifrar algo de ese imposible que es él, el que de alguna manera nos lo, fueron Freud y Lacan los que nos lo pusieron encima de la mesa. Y eso es un trabajo de escuela. ¿Para qué le sirve a cada uno? Bueno, para mí es un poco indisociable de la práctica. Y Lacan decía algo así también como que depende de la idea de lo real que nos hagamos cada uno, cómo vamos a hacer una interpretación, por ejemplo. Entonces, bueno, me parece que ahí la lectura de los textos es fundamental porque nos permite hacernos una cierta idea de lo que queremos decir con lo real y eso nos permite una intervención, bueno, digamos, no sé si la intervención directamente, pero sí un poco la política, ¿no? Cuando decimos la política del psicoanálisis es la política de lo real. Bueno, depende un poco de la idea que nos hagamos de lo real. Vamos a intervenir de una determinada manera, vamos a interpretar de otra. De hecho, es decir, hace unos años hemos cambiado mucho la forma de nuestra intervención, por lo menos aquí en España, diría yo. Desde la forma de analizar, la forma de las intervenciones, con toda esta lectura que estamos haciendo últimamente de la cuestión de los nudos, de la cuestión de lo real, de la cuestión del significante uno, del enjambre, todo eso, me parece que eso cambia nuestra manera de interpretar. Y eso lo tenemos que aprender, digamos, lo tenemos que sacar de quien nos lo planteó, que fue Lacan. Claro, lo ideal sería no es lo ideal sería, lo ideal es que surgen otras voces. Tenemos textos sobre los nudos de colegas que nos los ayudan a leer y que han estudiado mucho tiempo eso y lo han hecho pasar por su experiencia y tratan de transmitirnos algo y de facilitarnos esa lectura, pero es indisociable de la práctica, me parece a mí, tal como yo lo pienso. Porque si uno no tiene una idea de lo real, tal como lo estamos planteando, pues va a interpretar de otra manera, que insisto, es lo que hacíamos. Interpretar más del lado del sentido, todo eso lo hemos ido modificando, lo estamos intentando modificar poco a poco porque estamos leyendo otros textos y porque estamos adentrándonos en otra parte de la teoría, que están menos trabajados y por lo tanto son más difíciles ¿no? de acceder a ellos, ¿no? No sé si te Ok, respondí. bueno, volveremos sobre eso. Te agradezco la respuesta porque, fíjate, muchas veces nosotros hacemos lo que hacemos automáticamente, en general, pues las personas. Y mucho de lo que hacemos es porque lo dejó Lacan. Y pocas veces nos preguntamos, pero ¿por qué? Mi Ah, parte de mi pregunta va dirigida a eso, a preguntarnos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? sí. Entonces, No, no, es que no Este, es para hacer, y él nos lo dijo, no es para hacer lo que él hizo, es para ir a los principios y que cada uno luego pueda, a lo que decía Freud, digamos, hacer una técnica a su medida, hacer una praxis a lo que uno ha entendido, que de hecho es lo que hacemos. Porque mm, Lacan también lo dice, no vamos más allá de lo que nos permite nuestro análisis, por lo tanto, cada uno interviene y lee los textos y elabora la teoría en la medida en que ha podido algo de eso tocarlo en el análisis, en la medida en que algo de eso ha podido ser atravesado. No es para hacer lo que él hizo, que a veces lo hacemos, porque no podemos más, no sabemos más o nos dejamos llevar o lo que sea, pero la idea de Lacan no es
hagan como yo, hagan como yo, no me imiten. No es para hacer lo que él hizo, sino entender algo que nos permita tener unas herramientas que no dependa de la imitación de lo que Lacan hizo. Ok, muy bien. Sí, pues, en realidad, pues yo mismo también me puedo responder. Uno va incorporando todo ese bagaje teórico, uno lo incorpora y está aquí, se incorpora aquí en alguna parte, pues. Y de alguna manera, pues cuando uno hace una intervención, una intervención, un acto, eso como que entra en juego automáticamente. Hay otras veces en que, para tomar el ejemplo de los nudos, pues uno, pues, por lo menos a mí me ha servido mucho para enfocar la clínica. Me ayuda, pues, mucho, pues, a verla, pues, de una manera que no la tenía, pues, cuando no tenía los nudos. Bueno, más adelante volveremos sobre esos puntos, pero entonces vamos a abrir Perfecto. el debate, pues, con la señal acostumbrada, eh, levantar la mano. Jorge Escobar. Adelante, Jorge. El micro, Jorge. El micro. Bueno, buenas noches para los que están del otro lado del Atlántico. Gracias, Camila, por tu trabajo. Un Gracias, recorrido, Jorge. un recorrido bastante interesante que pone en tensión, me parece a mí, esto de la formación y lo de la deformación, desde Freud mismo hasta Lacan y todo esto que implica, digamos, para la institución analítica. Eso me pareció bien interesante porque, bueno, en un seminario sobre la formación del analista, hablar de este asunto me parece central y tú lo has puesto de manifiesto. Saber de lo real de la formación, de alguna manera, me parece que es lo central de la experiencia analítica. Y creo que Lacan piensa la escuela precisamente para eso. Y que realmente el análisis tiene que haberle transmitido a un sujeto una conclusión sobre esa imposibilidad. Y me parece que eso es lo que permite que el psicoanálisis sea psicoanálisis, es lo que me parece que debe recoger la escuela en el dispositivo del PASE. Y me parece que la preocupación de Colette cuando dice, sí, tenemos muchos analistas, el psicoanálisis hoy se habla mucho en el mundo, digamos, la difusión por los grandes medios de comunicación en Internet, cada vez hay más psicoanálisis, pero la pregunta es esa, si se habrá psicoanalista, y me parece que es la preocupación central que nos asiste, y que ese tema del que tú has hablado hoy es el corazón y la razón de ser de nuestra institución, de nuestra escuela, y eso siempre debe estar en primer plano. Bueno, te quería hacer una pregunta porque me parece que bueno, insististe mucho sobre esa tensión entre la formación y la uniformalización, entre la estandarización y, bueno, pensamos la estandarización por la vía de encontrar un rasgo común a todos, cuando la vía nuestra es la contraria. ¿Cuál Ujú. es la marca de cada uno que lo hace psicoanalista? Y eso me parece central. Y hablabas que en la uniformatización lo describes como esencialmente simbólico. Yo pienso que también está lo imaginario. No es Mm. exclusivamente simbólico, es intento de nombrar la falla o de obturarla o de velarla. Yo creo que es lo uno y es lo otro. Y yo creo Mm. que nuestra institución, a pesar de que nos inspiramos en Lacan, que tenemos el dispositivo del PASE, que todos los días hablamos de él, está vacunado de efectos de efectos de imaginarización sobre eso. Y cuando Lacan decía, no me imiten, no hagan como yo, me parece que es en esa vía. Y creo que lo señalas cuando dices que cada cual tiene que inventarse el psicoanálisis al final. Y yo creo que esa es la apuesta de cómo cada uno, en la experiencia de todos los días, inventa el psicoanálisis y lo ayuda a inventar para otros. Entonces, te quería preguntar si estás de acuerdo en que es una mezcla de simbólico y imaginario lo que hay en eso.
Y lo segundo, al final cuando hablabas de la elaboración del saber, me parece que señalas muy bien que hay un saber que se puede transmitir, y, pero que también hablamos de una marca significante que toca el cuerpo y que es de esas consecuencias por las que hacemos un análisis para tener cierta idea de eso. Pero ahí dices que no se trata de un saber. Yo te pregunto, ¿no será esa forma del saber donde el sujeto no está? Es decir, donde hay un saber referido al cuerpo, no un saber que hace cadena, pero sí cierto saber sobre el goce del cuerpo. Era eso. Ujú. Adelante, Camila. Sí, sí, La sí. pregunta es Ah, extensa, ujú. preferible entonces. Bueno, primero, esta cuestión que efectivamente tú ya abordaste en la clase del año pasado, que a mí me parece un punto crucial, esta conclusión sobre la imposibilidad, que es verdad que bueno, es un punto crucial, digamos, no siempre se da, no siempre se da, porque la caída del sujeto supuesto saber no es el punto de imposibilidad, es un paso más. Entonces me parece crucial, no entro ahí porque, bueno, nos llevaría como a otra discusión. Para mí es así, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, esta cuestión sobre, a ver, yo me refería, digo, es como un intento de tratarlo por lo simbólico, efectivamente está ligado también lo imaginario. Decía lo simbólico porque lo remetía un poco al marco, a la reglamentación, bueno, en ese sentido que lo simbólico es lo que trata de poner orden, de ordenar, de uniformizar, podríamos decir, pero también remite a lo imaginario, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ujú. Sí. Lo puse del lado de lo simbólico por ir un poco más rápido, pero tiene una vertiente claramente imaginaria también, sin duda. Y luego, esto que dices, efectivamente, este esfuerzo por orientarse en lo real, es decir, que no sea ni en lo simbólico ni en lo imaginario, ya lo hablamos, es un esfuerzo. Es un Ujú. esfuerzo, es una dificultad, es algo dificultoso, que estamos ahí tratando siempre de poner palabras para ver un poco dónde nos sostenemos en esa orientación por lo real, que pasa efectivamente por la cuestión del análisis y justamente por lo que tú decías de la imposibilidad. ¿Mm? Eh, es así, es un esfuerzo. No es, uno no está nunca en lo real ni se orienta siempre por lo real, bueno, porque son momentos, es el momento del acto, que es un momento de que algo se produce, pero que no es el hacer completo del psicoanalista, porque sería imposible, por eso digo el esfuerzo, ¿no? Y entonces... esto del saber y la marca, bueno, no sé, quizá no me expliqué bien, efectivamente. Hay algo que es ese momento mítico, no sé si mítico, cómo decirlo, ese momento en que el lenguaje toca el cuerpo, que yo entiendo que ahí hay algo que queda perdido que es Ujú. Verborgen, dice Freud, ¿no? Hay algo que ha quedado perdido, que es sin palabras, que no se puede recuperar, pero está, insiste, y hay que hacer con eso, pero está perdido. Pero luego hay todas estas cuestiones de las marcas, que eso sí opera un psicoanálisis sobre eso. Por eso ahí se puede hacer alguna modificación del fantasma, de todo esto, y hay este saber sobre el goce sobre el goce de uno, un cierto saber sobre ese goce, pero más bien de la marca, no de ese que ha quedado perdido. Me parece que son Ido. dos momentos, hay algo que es Verborgen, que está fuera. Las marcas sí, que un análisis puede no solo las toca, no solo puede tocarlas, sino que se tocan y eso produce efectivamente evidentemente no es un saber de eso, es un saber lo que decíamos, el saber sin sujeto, ¿no? Mm. Gracias. Ok. María Gabriela, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, Camila, y bueno, por el debate, ¿no? que se ha armado. Espero que no me toque justo el timbre mi Un paciente poquito que más estoy... alto, Se María escucha un Gabriela, porque no poquito, te se oigo escucha un bien. poquito bajo, Ah, María Gabriela. ah, ahora me escuchan un poquito más, Ahora Sí, mejor, ahora me sí, sí. creo escuchan que más. fue de acercarte al micrófono. Ok.
Bueno, a ver, lo intentaré. A ver si tengo bajo el volumen de la computadora. No, ese es el volumen de que tú escuchas. Yo No, creo que tiene que ver con acercarte a la computadora. Ahorita cuando te acercaste, si te me escuchó saco los mejor. auriculares, ¿me escucháis mejor? Creo que Y sí. Ahora, ahora ahí te escucho bien yo, por lo menos. ahora sin auriculares, Sí, Sí, ahí un poquito más ¿sí? cerca. Si te alejas, perfecto. te oyen lejos. Bueno. Bueno, no, me quedé pensando en varias cosas. Por un lado, bueno, en lo que sucede en la experiencia de un análisis, en ese pasaje de analizante-analista que despierta de alguna manera el deseo de ir a ocupar ese lugar, ¿no? Y para que otro, para hacer con el inconsciente de otro, o para dar la posibilidad, ¿no? De que bueno, de ocupar ese lugar de objeto que ocupó el analista para uno en ese entonces, que es, bueno, un lugar de objeto, pero que es un lugar de objeto en donde no hay un goce puesto en juego, ¿no? Eso por un lado, digo, el analista no goza de ese lugar, ¿no? Es un deseo sin fantasma, el deseo del analista. Esto me parece muy interesante. Eh, y después, por otro lado, en esta cuestión de reinventar el psicoanálisis, ¿no? Y de lo que requiere cada vez con un analizante ahí las intervenciones, pensaba en esto que traías tú, Camila, que decía Lacan, hagan como yo, no me imiten, porque justamente yo lo que creo es que él no se imitaba a sí mismo. Los otros días tuve ocasión de leer el libro de Iscovich, que al menos acá en la Argentina salió, La práctica de Lacan contada por sus pacientes. Y Ujú. realmente cuando uno lee los testimonios de las personas que se han analizado con él, no encuentra el mismo Lacan en un caso que en el otro, ¿no? Lo que cuenta un analizante de su experiencia es totalmente distinto en cuanto a la manera de intervenir de Lacan de lo que relata otro. La verdad que eso me pareció fabuloso, me pareció fantástico. Creo que Lacan no se imitaba a sí mismo. Eh, y en cuanto, bueno, a esta cuestión que vos traías, que también, que tú traías, que me pareció muy interesante, ¿a qué sabe una manzana, no? Ese punto en donde, bueno, no alcanzan las palabras para transmitir, justamente tiene que ver, bueno, porque esta imposibilidad tiene que ver con lo real, ¿no? Donde ahí ya no hay posibilidad más de palabras. Y en cuanto al debate este respecto del colegio y escuela, yo honestamente no puedo decir absolutamente nada del funcionamiento de los colegios, pero lo que me quedé pensando y recordaba, que cuando Lacan eh, toma el término escuela, lo toma de los griegos, que tiene que ver con el lugar de ocio, de tiempo libre, ¿no? Un lugar de refugio, dice él en algún momento, que etimológicamente es totalmente distinto al término colegio, que tiene más que ver, bueno, con los magistrados, con los colegas, con la profesión, ¿no? Que me parece que es un término de otro orden. Y esta cuestión que traías, Pedro, me parece muy interesante justamente porque son sinónimos, pero que tienen que ver con funciones totalmente diferentes. Bueno, no sé cómo lo habéis pensado, o si habéis pensado algo en este punto. Eh, pero bueno, Camila, tal vez si puedes decir algo más, ¿no? De esto que se constata en el análisis respecto del deseo del analista como, bueno, un deseo sin fantasma, ¿no? Donde ahí el lugar de objeto que ocupa el Bien. analista, justamente, bueno, no es un lugar de goce. Gracias. Adelante, Camila. Le respondo, sí, vamos a ver, sí, es una cuestión muy, muy importante esta que dices. Cuando decimos el analista en lugar de objeto, a mí me gusta más decir Función, función, semblante de objeto. sí, función, Semblante de ¿no? objeto, Sí, digamos, sí, verlo como lo dice, pero a veces por ir rápido, no es el sí, lugar, el sí, analista no de está en el acuerdo, de lugar de acuerdo, objeto. de acuerdo.
Y dices como sin fantasmas, sin goce, totalmente de acuerdo. A ver cómo lo digo, cómo lo pienso yo. Hay un texto de Lacan que yo creo que está en el seminario 19, ahora no lo sé. Bueno, Lacan dice que cuando un paciente llega a un análisis se va a encontrar en una situación inédita, porque por primera vez en su historia va a ser deseado no como cuerpo. Él dice, siempre que somos deseados como cuerpo. ¿No? Por eso habla el amor en realidad, bueno, hace la cuestión de que se trata del deseo y que cuando uno desea, desea el cuerpo. Siempre que somos deseados como cuerpo. Dice, por primera vez, cuando alguien llega a un análisis, va a ser deseado, pero no como cuerpo, no como objeto, ¿no? Siempre en la relación con los otros, lo dice todo el seminario de la lógica del fantasma, está construido sobre eso. Siempre que en la relación al otro estamos en posición de objeto. Es decir, nos relacionamos con el otro en tanto que objeto y el otro con nosotros también. Entonces puede ser más descarnado o menos descarnado, pero es un uso del otro como objeto. Nos llevamos bien con aquellos que nos proporcionan una cierta satisfacción, nos llevamos, ya digo, hay usos descarnados y hay los que no son tan descarnados, pero siempre es con el otro como objeto. Y en el análisis, por primera vez uno se encuentra que no está en la posición de objeto, porque el que está en posición de objeto es el analista. Y por lo tanto, por primera vez hay un deseo no remitido al sujeto como cuerpo, como objeto, sino como sujeto. Entonces, esto me Exacto, muchas parece que es gracias por algo la crucial. referencia. Y es Excelente, esta muchas gracias posición por de la poder referencia. prestarse a ese lugar lo que permite un análisis. Poder prestarse y da un poco, bueno, le permite a uno pues encontrar las coordenadas de lo que encontró en su análisis que le pueden permitir estar en ese lugar. Pero es una situación inédita, dice Lacan. Un deseo inédito, porque es inédita, es la primera vez que el sujeto se va a encontrar como sujeto y por lo tanto le viene la pregunta por el otro, si no me quiere como objeto, ¿cómo me quiere? Porque no es la posición natural de los sujetos. Claro. Siempre para el otro estamos en posición de objeto, menos en el análisis. Y Muchas si la gracias. cita esa la tengo, ahora mismo no la recuerdo, pero la vi Sí, el sí, otro me día. la haces llegar. Creo que no sé si es en el Sí, seminario que estamos viendo en el 19 o en el... Bueno, puede ser el 19 porque lo estamos, pero si la encuentro te la paso porque es muy no la tenía precisa. presente. Es muy precisa. Y luego, bueno, eh, bueno, esta cuestión del cuerpo, ¿no? Que es lo que planteaba también este Jorge Escobar, esta cuestión de ese saber que es del cuerpo, que es un saber, pero que no pasa por la palabra, que no se dice, y que no es del sujeto exactamente, es el cuerpo. ¿No? Y luego esta cuestión de la escuela, no sé si entendí bien yo, claro, no soy un poco lo que había leído de esto que Lacan dice de la escuela, la cosa antigua, era bueno, en la escuela yo lo entendía por el lado ahí los epicúreos, están los estoicos, están, Claro. que eran gentes alrededor de un enseñante. Sí, Entonces, pero Epicuro, pues tiene no sé una, Epicuro. Entonces no lo tenía tanto referido al lugar de ocio, pero la verdad que no lo he investigado a fondo. A lo mejor pues conviene también poder verlo. Me, viene me de queda como de pregunta. escuela. Ujú. Ok, Es muy interesante la etimología. bueno, Bueno, muchas más, gracias. Van a tener que disculparme, pero tengo pacientes, estoy en horario de trabajo, me voy a tener que retirar. algo que nos ocurre pues con los colegas de Latinoamérica que a veces no pueden cuadrarse. Gracias, María Gabriela. Bienvenida Gracias. siempre que quieras Gracias. venir. Para Gracias. esto de los colegios y la escuela lo seguiremos tratando, pero agrego un elemento ahorita, no para comentarlo, sino para ponerlo ahí en el tablero. Si buscamos la información, eh, perdón, es que me salió una pregunta aquí rara. Ajá. De colegios y escuelas, estoy seguro que tanto en uno como otro dice que su función es la formación de psicoanalista y enseñanza del psicoanálisis. Esto es seguro, pues que sí. O sea, si lo pensamos, sí, está muy claro, pero yo creo que vale la pena seguirlo pensando. Bueno, ya veremos más adelante.
Antes de darle la palabra a Constanza, veo muy tímidos hoy a Sebastián, a Madeleine, a Julieta, bueno, y a otros cuantos, Margarita, bueno, se me agotan las palabras, sinceramente. Ok, Constanza Lobos, Ujú. adelante, Constanza. Bueno, gracias, Pedro Pablo. Bueno, gracias, Camila, por el recorrido. Ha ido así a pasitos desde trayéndonos me pareció súper interesante, ¿no? Lo de Freud y cómo has ido abriendo hasta llegar a puntos importantes. Quería comentar y hacerte una pregunta. Primero el comentario, para que no sé qué me ha salido acá. Ahí está. Bueno, que has hablado un montón de cosas súper importantes, pero me parecía interesante esto que traía con respecto a la diferencia de autorizar, garantizar, reconocer la práctica. Bueno, me parece que esos aspectos sí, que si bien en la proposición, ¿no? Aparece la diferencia de AME, AE, sí, es interesante siempre, ¿no? Como volver a trabajar esa diferencia de qué se trata cada una de las nominaciones ¿no? Y que no habría, vos lo has dicho algo así, ¿no? No hay un reconocimiento en el pase de la práctica, ¿no? Es esta palabra, creo que es la que creo que aparece en la proposición, en donde sí, por ejemplo, en la ME. Entonces, bueno, me parece que esas diferencias, ¿no? eh, Autorizar, garantizar, tienen un valor y me pareció, sí, muy interesante que de algún modo suavemente las has vuelto a traer. Pero de lo que te quería preguntar, me quedó resonando y me vuelve a resonar una pequeña expresión que has tenido, la fecundidad de la ansia. Y me parece que de algún modo, ¿no? Esa pequeña expresión se me ocurría al escucharte, si no es desde ahí donde uno puede eh, pensar un montón de cosas que justamente para sostener algo, ¿sí? Porque vos has dicho, no se trabaja y en distintos ámbitos más bien es para tapar esa ansia. Si poder recordar o reconocer, ¿no? La fecundidad de la ansia es lo que nos puede orientar, ¿sí? En la escuela y es lo que intenta, es lo que puede hacernos pensar por qué alternamos, ¿no? Ese analista 2 también, que de algún modo para sostener algo de la fecundidad de esa ansia, ese esfuerzo, por qué uno lee los textos, pero es para sostener la fecundidad de la ansia, no sería para tapar. Eh, eh, entonces, sí, me parecía que esa expresión, ¿no? Tiene esa riqueza que nos permite advertir que se trata un poco de eso, ¿no? De hacer un esfuerzo, sostener la fecundidad de la ansia, en donde todo pareciera que tiende algunas veces a la inversa. Entonces, tanto la lectura de los textos, el esfuerzo de formalización de la práctica, ¿sí? Lo inédito acá, es siempre para sostener, ¿no? Hay esa fecundidad de la ansia. Entonces me parecía que esa expresión, bueno, no sé si compartí eso y me gustó mucho, ¿sí? Cómo lo has expresado, porque, bueno, ¿no? Abre a mí, por lo menos en lo personal, a pensar todo eso y a enlazar, ¿no? Y que así traemos los colegios clínicos, que sí es diferente, que haya también, si bien es distinto, pero traer tal vez o poder hablar que se trata, ¿no? De eso. No es lo mismo la experiencia en el análisis de esa fecundidad, pero poder hablarla, ¿no? Desde otro Sí, lado. muy eh, interesante, sí. Sí, sí, ahí bueno, eso. le das un punto a Pedro Pablo para poder pensarlo, sí. Perfecto, me parece muy interesante esto que dices. Digo que a pesar de que sea colegio clínico, pues ahí también tenemos que llevar como analistas algo de la IANCIA. Mm. Sí, que ahí también puede estar, sí, sí, me parece una Y de idea. trabajar en los distintos espacios, en los espacios en relación a la escuela, ¿no? Tal vez como dirección, ¿no? Eso,
que esté abierto de forma fecunda, ni desde la angustia, ni desde el horror, Sí, ni sí. taparlo, sino Mm, abierto de forma fecunda. ujú. Y que es toda una apuesta, desafío, porque bueno, Lacan nos ha dejado tal vez un dispositivo del pase, el dispositivo del cárter, no se permitiría, pero bueno, implica todo un esfuerzo también, Ujú. ¿sí? Tal vez para mantener fecunda esa Sí, porque ansia. lo normal es que eso es la vía imaginario simbólica, como decía Jorge, de cerrar. Por eso Eso. hablamos de esfuerzo, de esa orientación por lo real es un esfuerzo y que sí, que habría que ver de qué forma se puede introducir Mm. en lo que puede ser el colegio clínico. Me parece algo muy preciso lo que acabas de decir. No lo había pensado así, me gusta también. Ok, Bueno, gracias, bueno, Camila. ¿A ti? gracias, Constanza y Camila. Bueno, luego de Virginio Gouveia voy a hacer otro comentario. No levanto la mano porque cada vez que lo hago, el Zoom no me quiere y me la baja. Ujú. Adelante, Virginio Gouveia. Bien, Tiene que hablar en portugués porque habla muy buen español. llegué un poco tarde, pido disculpas de antemano. Me gustaría hacer dos preguntas. Ah, la primera pregunta es sobre la propia formación de Freud. En otras palabras, ¿quién fue el analista de Freud? Si podemos pensar un poco sobre esta cuestión. La segunda pregunta es sobre la relación entre teoría y práctica, práctica y teoría, pero pensando un poco con Lacan. Ah, ¿Crees que los nuevos aportes que Lacan creó para el psicoanálisis, como la noción de tiempo lógico y otro Perdón, la noción de... de tiempo lógico Ah, ujú. y otros aportes se derivan del propio análisis de Lacan? En otras palabras, ¿qué creó Lacan en términos de teoría a partir de su propio análisis? Gracias. Ujú. Ok, adelante, Camila. Sí, 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 vamos a ver. Eh, Me pones en un aprieto, a ver cómo digo. Bueno, te ponen la ansia. Exactamente. O sea que si alguien más quiere decir algo, también se admiten intervenciones. A ver, estamos en la cuestión, en este caso, no sé si me salgo por las ramas, porque no tengo una respuesta directa para esto que planteas. Estamos en la cuestión de lo que serían los orígenes, que es algo que el análisis nunca plantea. La cuestión del origen, la cuestión primera. Esto Lacan lo trata de diversas maneras y es interesante. No hay forma de responder por el origen desde la perspectiva lacaniana. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿quién fue el analista de Freud? Se dice que fue, ¿quién era este hombre? Por Feliz. favor, ese Fliss, que se analizaba con él, hay toda una correspondencia que permite pensar que sí era un interlocutor. Lacan también se analizó unos años, pero ¿cómo decir qué parte de la teoría deriva de su propio análisis? No sabría decirlo. A ver, en Freud quizás es más claro porque él lo dice. ¿No? La cuestión del padre, todo eso, Lacan luego también ha trabajado pensando en lo que pudo ser el análisis de Freud, hasta dónde él había llegado, esta cuestión de sostener al padre, bueno, pues de ahí, y él cuenta sueños en relación al padre, es decir, Freud habla más de esa parte, por lo tanto nos permite a lo mejor deducir algo más de ese análisis, pues fuera de lo común, porque lo estaba inventando, con lo cual, bien. Del de Lacan sabemos menos.
Entonces no sería capaz de responder lo que deriva de su propio análisis. En todo caso, bueno, él no habla de eso, ¿no? Yo no, así como, insisto, podemos saber algo del lado de Freud, Lacan no habla de eso, pero no deja de decir y de insistir en que ese real solo se atrapa en algo del propio análisis. Él, insisto, o sea, que algo de su análisis le debe haber transmitido algo de eso o no. Quiero decir, estamos en el punto de la invención, estamos en el punto del origen y de que algo pues, se inventa. Y luego se trata de hacer, no sé si puedo decir algo más de esto, no. Fíjate, si puedo agregar algo allí, en el caso de Lacan, bueno, está la cuestión anecdótica de lo que dijo Lowenstein, Lacan, el inanalizable, que una colega muy acertadamente dijo, bueno, inanalizable por él, por Lowenstein. Muy interesante. Pero lo otro que iba a comentar es que Lacan, a veces esas frases de él, yo me la paso pasando el pase. Esa es una. Otra es, yo siempre me coloco como analizante. Yo pienso que no eran simples frases al vuelo, que tenía diversos contenidos. Y que uno de ellos que a mí me parece que tenía es que él analizaba su propia subjetividad, aunque de eso no nos comentaba, pero que realmente él se colocaba un poco como analizante. Bueno, es una elucubración mía, pero yo pienso que él hacía sus propias reflexiones, no solo derivadas de los 6 años que estuvo con Lowenstein, porque era la única manera de llegar a didacta en la IPA, sino que él lograba, pues como tipo genial que era, pues tenía esa enorme capacidad, pues, de hacer lo que yo he llamado análisis después del análisis. Bueno, estoy entonces, quedé como en sándwich entre la próxima levantada de mano, que son Pepa y Constanza. Hago la intervención que iba a hacer, aunque ya me olvidé qué era. Caramba, me olvidé, pues me traicioné yo mismo, pues. Entonces le doy la palabra a Pepa y luego, si me recuerdo, pues entonces la tomo después, antes de Constanza. Adelante, Pepa. Bueno, Bienvenida. me ha gustado muchísimo la exposición de Camila, da lugar también a que se nos ocurran muchas cosas. Yo lo que voy a decir, en parte creo que está dicho también, ¿no? Pero se refiere a la transmisión. Dice, no se puede transmitir, pero se transmite. Entonces hay cosas que dice, bueno, no se pueden decir, no se puede poner en palabras. A mí me está costando trabajo poner en palabras lo que estaba pensando hace un momento. Entonces, cuando llegamos también como a transmitir un psicoanálisis o unos conocimientos, nos encontramos también con esta imposibilidad del lenguaje. Pero también eso, que el lenguaje no es capaz de decir, no sé si se puede transmitir o a través de lo que vosotros habéis dicho, como que toca el cuerpo. Yo estaba pensando en Pascal, de eso del corazón tienes las razones que la razón no entiende. Y con todo eso yo creo que al final existe también como una elaboración propia de cada uno de nosotros sobre lo que puede ser un psicoanálisis, no puede ser un psicoanálisis, y que nos vamos también como elaborando nuestras propias teorías, que como se dijo también antes, evidentemente cada caso nuevo casi que te obliga a reformular tus propias teorías, porque hay como cosas nuevas en cada ser humano que tratamos que hacen que modifiquemos tanto la técnica como también el propio planteamiento que podemos tener de nuestro trabajo, de nuestra labor y tal. Adaptarnos un poco, pues, a cada caso. No es lo mismo un niño que una persona mayor, que una persona ya de mucha edad. Entonces, existe también como algo propio que cada persona construimos dentro del psicoanálisis. No tanto, por supuesto, ni como Freud ni como Lacan, que construyeron muchísimo, pero en algo cada uno de nosotros creo que también tenemos una opción de construir. Eso es lo que quería así comentar. Sí. Okay, si quieres comentar, Camila.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de imposibilidad en el campo del lenguaje. Claro, decimos esto es imposible porque ha quedado fuera del campo del lenguaje, ¿no? Que es lo que Freud decía bueno, cuando habla de la repetición, ¿no? Ese momento en que el humano pasa, en que algo del lenguaje toca el cuerpo y el animal se convierte en humano. Hay algo que queda fuera, que es del orden de lo pulsional. Y por lo tanto queda fuera de lo que se puede atrapar con el lenguaje. El análisis trata de atrapar algo de eso, pero no por los... Entonces es imposible de saber con los instrumentos del lenguaje, pero sí este otro saber sin sujeto que toca el cuerpo y que uno sabe a qué sabe una manzana, por más que no lo pueda decir. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, y eso que tú dices es un poco la invención de la que habla Freud y de la que habla Lacan, ¿no? Están los inventores, están Freud y Lacan, que inventaron, pues, Freud la teoría y Lacan partes de la teoría, que por eso digo, se trata de una invención y entonces me parece que ahí entramos en la cuestión del origen y todo, que es una interesante pregunta, la que planteas, no. Es decir, no sé responder, pero habría que poder pensar quizás algo más de esto, ¿no? De dónde viene. Pero para mí tiene que ver con la invención. Que Lacan hace también algo del orden de la invención, como puede ser un matemático que inventa una... ¿De dónde sale eso? Bueno, es lo que digo, estamos en el problema de la causa, pero bueno, por salir del paso. Pero esta invención sí que es posible. Esta es la que nos pide Lacan a cada uno de nosotros, no que inventemos, que quizás en esa invención, quizás pues dentro de un tiempo surge otro que sea como Lacan y que nos haga dar otro paso y avanzar de otra manera, pero esa invención con cada paciente, con cada analizante, sí que es posible. De hecho, no hay otra forma de hacer. Gracias. ¿No? Ok, bueno, ya recordé lo que quería comentar. Tiene que ver con lo que yo decía de que me apasionaba realmente escuchar los testimonios y a veces o leerlos de AES, como lo he hecho con Constanza, con el tuyo, con Jorge Escobar y con unos cuantos más, y que a veces también de algunos, no nominados, no de todos, pero de algunos. Y quería compartir una experiencia en el Colegio Internacional de la Garantía, donde también tú estuviste, y que fue el escuchar testimonios a través de los pasadores. Yo estuve en 8 carteles, en 8 pases, y bueno, todo muy interesante, pero en particular me apasionaron uno donde hubo una nominación y de escuchar el testimonio, no directamente del pasante, sino a través de los pasadores, pero aquello pues fue emocionante por diversas cosas, pues, pero en particular pues el ver cómo llega a un punto de atravesamiento de una cierta ansia, podríamos decir, de un cierto imposible, de repente hay un salto, hay un leap, hay un salto. Ujú. Eso fue pues fenomenal. Pero también hubo un caso, la mayoría pues fueron no nominados, pero hubo uno en particular donde en el cartel del pase nos tuvimos que reunir 3 veces para decidir, estábamos claros que no había nominación, pero nos costó mucho precisar por qué no, encontrar las razones, que no fuera una mera cuestión de capricho. Dicho sea de paso, allí hay una dificultad de poner en palabras. Nos encontramos con una dificultad de poner en palabras, pero que en último término precisamente era alguien que hizo un recorrido de análisis fenomenal, pero que se quedó antes de hacer ese salto. A la final, no logró desarrollar ese punto del deseo del analista de que surgiera porque lo tapó con una identificación al analista. Ah, mira, Pero interesante. fue fantástico el escuchar ese testimonio, que fue uno nominado, pero de tremendo recorrido pues analítico a través de los pasadores. Bueno,
Ujú. Me imagino que tú tuviste pues algunas experiencias similares. Sí, lo que pasa que yo, bueno, no escuché, yo creo que escuché 3 pases al final y es sumamente interesante, realmente es algo bueno, que toca algo del cuerpo cuando uno está ahí en ese, y es verdad que es interesante cuando no hay la nominación, el trabajo que hay, porque cuando hay algo, yo no estuve en ninguna nominación, un poco por lo que he escuchado, pero como que hay algo que pasa, lo que tú dices, ahí algo pasó y se escucha y hay como una cierta, generalmente hay una cierta unanimidad. Cuando es que no pasa, es verdad que hay que fundamentarlo, entonces eso requiere todo un trabajo de puesta en común, bueno, y que es verdad que se arriban a, bueno, a poder precisar efectivamente, pues en este caso que dices tú de este punto de identificación al analista, ¿no? Está fantástico, pero requiere todo un trabajo de elaboración, la no nominación, más que la nominación, si quieres, me parece. Bueno, Constanza Lobos. No, había levantado la mano por una pequeña, Bueno, un no tiene pequeño, salvación. Ahora tienes que hablar, pero no, un yo sé pequeño que ya tú no comentario, tienes esa eh, inhibición. un pequeño comentario en torno a lo que preguntaba el compañero, que no me acuerdo el nombre, que estaban Virginio, hablando ahí de Ilia. Virginia. Sí. Virginia. Virginia. No, pensaba, cuando lo escuchaba hablar a él, a vos, Camila, que lo que sí podemos saber, porque lo dice Lacan, es que sí ha causado su trabajo, y Lacan lo dice, cada caso. Cada caso de su clínica lo llevaba a teorizar, a pensar, a avanzar, digo, ¿no? Cuando lo escuchaba este punto, y creo que no recuerdo cuál es la sesión, pero en el seminario 22 en el RCI, Lacan dice que justamente es su práctica y esos puntos de su práctica lo que la llevó a pensar, ¿no? En lo Borromeo, en la matemática, en cómo formalizar, en cómo... Eso ¿no? Ha sido un motor para seguir teorizando y acercándose. Eso, nada más una pequeña cuestión. Y ya que hablaban del pase, me parece que ese punto que acaban de tocar, de ese trabajo que se hace, es el punto fundamental en torno al dispositivo del pase, que no es tanto ¿no? La nominación, sino eh, todo en ese trabajo, ¿no? Poder pensar el psicoanálisis, la ansia, los puntos, ¿no? Toda la comunidad en ese movimiento. No, esos pequeños comentarios nada más. bueno, me hiciste recordar algo que tiene que ver con los lenguajes, con el lenguaje, que Camila pues me comentaba, ahorita no recuerdo exactamente en qué punto, lo acerca de que Lacan, pues no lo recuerdo literalmente, pero que decías algo como de que pues había que afianzarse en la lengua de cada análisis, en el lenguaje de cada Sí, análisis. sí, Algo así, no la recuerdo apuesta por lo exactamente. múltiple, sí. Este, y recuerdo también, me hace pensar en que Lacan siempre quiso su escuela francesa, no la quiso internacional. Nosotros hemos querido nuestra escuela internacional, lo que implica pues complejidades enormes, nos pone unos retos enormes, porque si decía, hay cosas que son difíciles de decirlas, a veces pasarlas de un lenguaje a otro, pues a veces pues, resulta pues imposible. Y me recuerdo un caso en donde había también de casos en los que tuve cartel de pase, en lo que las dos pasadoras o los dos pasadores eran de habla española, de habla hispana, como nosotros, pues castellano. Pero en el cartel del pase, habían varios que hablaban español, que entendían español, tres, dos que no entendían nada, pero solo yo era de habla hispana, de habla, de que mi lengua materna es el castellano. Pues. Ujú. Los otros dos, pues, colegas que hablan muy bien español, pero entonces, lo cierto es que llega un punto en donde
los pasadores hablan algo del amor, refiriéndose al pasante, en donde pues la pasante, escuchada a través de los pasadores, dice que se ha tranquilizado en el plano del amor, que ya no lo busca, que si viene bien, pues, pero... Y comentan también que está el amor por la escuela. Pero de la manera en que lo dijeron ambas pasadoras, las colegas que estaban en el cartel, que no son de habla hispana original, entonces tuvieron esa duda de que si era que había cambiado el amor de pareja, el amor pasional, por el amor a la escuela, lo cual ponía en tela de juicio todo el pase. Entonces, para mí fue difícil además porque son unas colegas bien fuertes, se parecen a algunas que estoy viendo aquí, son bien fuertes de convencer. Entonces, pero era un punto, el único que realmente era de habla castellano original soy yo. Entonces, para explicarles eso, no hay que confundir, no está diciendo que cambió el amor de pareja por el amor de escuela, no, es otra cosa, otra cosa. Pero bueno, lo comento como estas complicaciones, estas dificultades enormes que a veces surgen de lo del lenguaje, pues, y de este hecho que nosotros decidimos, a diferencia de Lacan, que nuestra escuela fuera una escuela, como es, una escuela internacional. Sí. Bien, pues, si no hay más comentarios, preguntas, bueno, encantados. Luchísimas gracias de nuevo, Camila. Gracias a vosotros. Como te dije, pues iba a dar lugar a un muy rico debate, pues, tu exposición. Gracias de nuevo, bienvenido, pues, los colegas de la Asociación Psicoanalítica de Galicia, Foro Galego. Encantado de tenerlos por acá. Cuando gusten venir, pues son bienvenidos. Entonces, hasta la próxima, donde tendremos precisamente a una colega de Brasil, a Elines Barros. Elines Barros, sí. Bien, que entonces ahí tendremos también la dificultad lingüística. Entonces vamos a ver cómo la resolvemos. Sí, sí. Entonces, bueno, entonces hasta pronto, pues. Hasta Elines pronto Barros y muchas es gracias. brasileño también, brasileña, Virginio. Bueno, hasta luego, los quiero mucho como siempre. Chao. Chao, chao. Gracias, Muchas gracias gracias. Camila, gracias a todos. Adiós. Hasta Nos luego. vemos. Chao, Constanza. Lindo verte, encontrarnos. Sí, la verdad que sí, siempre pienso, tengo que hablar contigo, pero bueno, ya a ver si encuentro un huequito y hablamos. Dale, Chao. un abrazo. Chao.